Pues hola, ¿qué tal a todos? Pues bienvenidos a esta presentación que está titulada como Flows o privativo en el centro de datos modernos. Y bueno, pues ¿quién la va a exponer, no? ¿Quién va a hablar de él? Pues me voy a presentar, soy Jorge Isaac Flores Martínez, pues estoy estudiando lo que es la maestría en software libre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la asignatura de aspectos económicos y modelos de negocio del software libre. ¿Okay? Bueno, para iniciar esto, pues le voy a dar la descripción del orden del día de los temas que vamos a estar revisando. Primero, ¿a qué le llamamos flows o privativo? ¿Ok? Aquí vamos a hablar de manera general una definición que es flows, ya que le llamamos privativo para quienes no lo conozcan. Segundo, ¿qué es DSIM? ¿Qué es SDN? ¿Qué es SDDC? Pues bueno, son algunos conceptos que hoy en día se manejan para el centro de datos, en el cual cuando lleguemos a este punto, pues voy a mencionar pues, qué estructura cada uno de ellos. Punto 3, de las tendencias como servicio, de las cuales estamos viendo que aparecen en términos de IaaS, el PaaS y el SaaS, ¿no? En su momento vamos a describir a qué se refiere con estos servicios que hay dentro de los centros de datos. Como cuarto punto, pues vamos a ver pues cuál es la relevancia del uso de flows o privativo, ¿no? Y pues igual voy a estar haciendo un poco más hincapié sobre todo a los flows. ¿Okay? Por último, voy a hablar sobre conclusiones, donde voy a en general pues cuál va a ser la tendencia dentro de los centros de datos sobre el uso de flows principalmente. También como un complemento dentro de las conclusiones es una pequeña experiencia de cómo va el centro de datos en el cual yo tengo a disposición, que es aquí en la UABC, que pues ya lo explicaré un poquito más adelante de qué se trata. Y bien, en general, ¿qué va a ser de la presentación? Primero pues voy a hablar sobre el uso de la voz en los centros de datos, que es la forma en que voy a iniciar, en donde vamos a ir enlazando cómo el software ha adquirido importancia en los centros de datos, tanto en soluciones de pequeña y soluciones de gran escala en empresas. ¿Okay? Además de hablar del software en específico, pues vuelvo a hacer la hincapié, voy a centrar un poquito más hacia flows, ¿no? O sea, vamos a ver porque igual me centro más sobre eso. Y como parte de la misma presentación les mencionaba que en la parte final les hablaré sobre cuál ha sido una experiencia personal sobre el centro de datos y un caso práctico en el cual estoy involucrado en algunos proyectos de eso que involucra flows. Bueno, ¿a qué le llamamos flows o privativo? Pues primeramente, ¿a qué le llamamos flows? Lo voy a explicar rápidamente, pues proviene de las siglas Free, Libre, Open Source Software. ¿Qué involucra? Pues básicamente involucra dos grandes movimientos, lo que es el Free Software y el Open Source. ¿Ok? Estos básicamente se enfocan o hablan sobre las cuatro libertades del software. Básicamente libertad de ejecutar, la libertad de escuchar, redistribuir y distribuir modificaciones, prácticamente. Ok, la otra parte sobre el software privativo, sobre el software privativo, generalmente vamos a englobar todo aquel software, precisamente los que no lleva la libertad del software como lo es la FLOSS. ¿Ok? Y pues bueno, cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Para hacer una pequeña comparativa sobre flows privativo, básicamente presenta esta pequeña tabla en donde en general son algunas aplicaciones que podemos encontrar algunas equivalencias, ¿no? Que muchas de las veces en el cual no se visualizan las flows es a veces por desconocimiento. Entonces a eso va que realmente podemos encontrar algún semejante o igual como hemos visto en el transcurso de las asignaturas,
hay incluso hasta más distribuciones. Para pasar al siguiente punto, ¿qué es DSIM? ¿Qué es SDN? ¿Qué es SDDC? Pues en general son terminologías que hablan sobre los centros de datos. El centro de datos de hoy y de próxima generación debe estar constituido por un entorno simplificado, adaptable y sensible que permite que las tecnologías de la información, o como las conocemos, las TI, pues puedan cambiar el tiempo de atención y mantenimiento de los sistemas. Esto para dar soporte a soluciones innovadoras dentro del propio negocio. ¿De qué manera? Pues tratando de enfocar entornos definidos por el software dentro de los recursos de las TI. De esta manera pues interactúan de forma dinámica e integral. El DSIM, con lo vemos, pues proviene de sus siglas de Data Center Infrastructure Management. ¿Ok? Por lo general, define un conjunto de herramientas de monitoreo, medición, gestión y o control dentro del centro de datos, así como la propia optimización de energía, que pues, lo podemos conocer como PDU, ¿no? De Power Distribution Units. El siguiente término, el término de SDN, por sus siglas definen Software Defined Network. Es la forma de cómo abordar la creación de redes generalmente dentro de un entorno que se desprende prácticamente de un hardware y todo recae sobre la aplicación del propio software, ¿sí? Y aquí, si vemos, ya empezamos a hablar sobre la funcionalidad del data centers, un poco más sobre el software. Sobre el SDDC, bueno, ¿qué defines? ¿Qué especifican sus siglas? El Software Defined Data Center. ¿Okay? Como vemos cómo se empieza a integrar la palabra de software precisamente. ¿Y qué define? Pues una integración de tecnologías de la información de los elementos de infraestructura, donde se van a involucrar redes, almacenamiento, los PDU, las cuestiones de energía, las cuestiones de seguridad. Todo esto se encuentran sobre plataformas de un sistemas virtualizados y que a su vez estos van a servir para entregar servicios. De ahí donde aparece el término de provisionamiento, sobre la operación de estos tipos de infraestructura, ¿no? Todo esto automatizada por el propio software, precisamente. Bueno, sobre la tendencia, porque ahorita hablamos sobre servicios de los centros de datos. Pues de esas tendencias podemos hablar sobre el IaaS, de sus siglas Infrastructure as Services. Sobre el Platform as Services, como sus siglas PaaS. Y creo que algo un poco más conocido que está más en boca de todos, el Software as Service. Bueno, el Infrastructure as Service pues permite una tercerización, o sea, pasar a terceros sobre el uso de equipos. De esta manera para que puedan ser soportados por operaciones por una empresa aparte, como lo son servidores, la creación de máquinas virtuales, almacenamiento, componentes de red. En esta imagen pues más o menos podemos ver la diferencia entre cada uno de este tipo de servicios, hasta dónde llega su alcance. Sobre el servicio de Platform as Service, este modelo pues lo que entrega es entrega de hardware, entrega de sistema operativo, sobre almacenamiento, capacidad de redes, permitiendo así al cliente rentar, digamos, servidores virtuales y servidores asociados para que pueda ejecutar aplicaciones ya sean existentes o desarrollados por él y poderlo rehacer nuevamente, ¿no? O hacer nuevas aplicaciones, etcétera, ¿no? Igual, en la misma imagen que se está presentando podemos ver hasta dónde llega lo administrado por el proveedor y hasta dónde tocaría por la parte de la empresa. Y sobre el término que está un poco más en boca de todos, es Software as Service, el SAS. Este modo de distribución del software en el cual las aplicaciones quedan totalmente hospedadas sobre la web y el proveedor de servicio pues ofrece totalmente de ellas a través de la propia red, ¿no?
Ahora bien, pues vamos metiendo entonces cuál sería la relevancia de la flows o el software privativo. Pues aquí ya empiezo a hacer un lado un poco lo que es el software privativo, enfocándome más a la flows. Entonces, vemos cómo la utilización de software ha tomado importancia precisamente dentro de estos elementos indispensables dentro de los modelos de negocios y la continuidad de la misma. Es la importancia de mencionar cómo la FLOSS y el software privativo o propietario entran en función aquí. Y así como pongo esta frase mencionada por Gilson Magais, espero haberlo pronunciado correctamente, él es presidente de Red Hat de Brasil. Él lo menciona así, dice, tiene esta frase: la mejora de la eficiencia operativa de las empresas y dar paso a la innovación abierta sin sobrecargar los presupuestos de las tecnologías de la información es uno de los principales valores de las soluciones del código abierto. Y en este caso, pues hablando del open source, y el open source pues está dentro de las propias flows. ¿Okay? Es una frase que me llamó la atención y me parece importante de cómo va ese tipo de tendencias sobre dónde se está utilizando. Y bueno, ¿y por qué se está utilizando? ¿Cómo están apareciendo? Pues bueno, aquí les estoy mostrando pues una gráfica sobre una proyección sobre utilización de elementos de flows, en específicamente elementos de misión crítica sobre este tipo de infraestructuras, que vienen siendo pues servidores principalmente que soportan la información de la propia empresa. Esta gráfica pues es una proyección realizada por Gartner. Gartner en sí es una empresa de consultoría que se dedica exclusivamente a la investigación de la industria de las tecnologías de la información y pues se toma mucho como referencia precisamente, ¿no? Entonces vemos aquí cómo hace cómo va asumiendo el porcentaje, ¿no? De un 2010 a un 2016. Y bueno, también tengo aquí a continuación otra frase que también me pareció muy importante y muy relacionado a lo que estamos tratando de hablar. En este caso, esta frase fue dada por Adam Jonas. Él es un líder que es reconocido porque pertenece a IBM de Linux y maneja estrategias de virtualización abierta precisamente para IBM. Okay, en su frase, pues prácticamente como lo estamos mencionando, dice, una proporción cada vez mayor de las cargas de trabajo se constituyen en la parte superior de la tecnología abierta. Okay, entonces, me parece cómo va enfocando sobre todo las tecnologías de la FLOSS sobre ese tipo de cargas precisamente de servicios críticos que van apareciendo dentro de nuestros centros de datos. Y bueno, o sea, ya prácticamente hablar en los centros de datos ya no solo es pensar solamente en GNU Linux o Apache. Hoy en día ya aparecen diferentes elementos o aparecen en boca palabras como OpenStack, Cloud Foundry, Handle, los Dockers, OpenNebula, OBIRD, CloudStack, Eucalyptus, Ganet, Proxmox, ETOP, Centreon, Nagios, Coreos, CF Engine, y bueno, igual yo creo que si le sigo podemos encontrar muchas más, ¿no? Entonces, como vemos, o sea, ya no solamente hablar de flows en centro de datos, ya no solo es Linux ni Apache, ¿ok? Ya tenemos una gran variedad. ¿Y qué más tenemos? Entonces, habla como ya la infraestructura dentro de un centro de datos. Y en esta parte voy a enfocalizar en estos 4 puntos que me parecieron algo relevantes porque prácticamente son las plataformas iniciales que se van a soportar de toda la aplicación que se encuentra en la parte superior. OpenStack, CloudStack, Eucalyptus, OpenNebula. ¿Okay? Y este es un cuadrante, precisamente se conocen como los cuadrantes mágicos de Gartner, ¿no? Donde podemos visualizar cómo opera, cuál es la flexibilidad de cada uno de ellos. También podemos encontrar cuáles son las tendencias, ¿no? Porque es uno de los claros elementos
elemento seguir o utilizar, ¿no? Y como referencia, pues siempre buscamos cual tenga los mejores también, mejores soportes, mejores funcionalidades, flexibilidad, ¿ok? Vemos en este tipo de gráfica, pues, cuáles son las tendencias. Se ha escuchado mucho hablar precisamente del OpenStack, ¿no? Vemos cómo ha estado creciendo. Esa gráfica, pues, son 2 años atrás, perdón, unos 3 años del 2013. En esta otra, así como vimos cómo los data centers también se catalogan por los tipos de servicios, estos tres que mencionábamos, SAS, el IaaS y el PaaS, vemos cuál también ha sido la tendencia. Hemos escuchado mucho de la tendencia del Software App Service, pues vemos igual para la tendencia proporcionada para el 2019, por ejemplo, vemos cómo va el crecimiento, pero desde un punto de vista general vemos que todo esto va proporcional, ¿no? A como vimos en qué capa se encuentra, qué tipos de servicios está ofreciendo cada uno de estos. También agrego, por ejemplo, sobre los servicios ofrecidos, ¿qué podemos encontrar como flows? No son todos, realmente hay más, pero trato de clasificarlos en esta tabla. Por ejemplo, para servicio de Software App Service, podemos encontrar como elementos de flows Joomla, Drupal, Magento, el OpenRP, el SubSMR y bueno, y otros más. Para Platforms App Service, que podemos encontrar, por ejemplo, el AppScale, Cloud Foundry, el OpenShift, el Stratos, el Tsuro, el Hadoop, el Spark, entre algunas otras. Y en el caso de Infrastructure App Service, por ejemplo, tenemos los que vimos que son las plataformas bases de CloudStack, Eucalipto, OpenNebula y el OpenStack. Bueno, y como comento, o sea, todavía hay otros más. ¿Ok? Y como para dar la conclusión general, ¿no? Sobre lo que es sobre lo que es el Flows precisamente, ¿no? Ya vimos cómo se está utilizando, cómo aparecen estas arquitecturas, ¿sí? Cómo es la tendencia, por ejemplo, el OpenStack, CloudStack, OpenNebula, en Handoff, y cómo se utilizan como referencia en grandes empresas. Estos tipos de elementos, como lo mencionaba en OpenStack y todos estos elementos, los podemos encontrar hasta en empresas de talla grande. Por ejemplo, empresas que soportan y manejan el OpenStack, podemos encontrar MTNT, Ubuntu, HP Enterprise, IBM, Intel, Rackspace, Red Hat, SUSE, perdón, Cisco, Dell, Greenhouse, MC, Ericsson, Fujitsu, Juniper, Symantec, ¿no? Incluso hay compañías como también la NASA, pues bueno, entre otras otras. Y aquí hay algo que también me parece clave del cómo va esta tendencia y por qué se utilizan las flows. Por ejemplo, VMware es una solución de Microsoft y está también mirando las estrategias del OpenStack. No tanto porque él compite con su contraparte, ¿no? El VMware Sphere, ¿no? En este caso lo ve por estrategia, por compatibilidad. También la Flows, lo que genera o que impacta son unos estándares, una estandarización, ¿no? Por ejemplo, ahorita miramos OpenStack, CloudStack, son dos plataformas de flows que van muy similares. Algunos expertos mencionan que prácticamente estas dos plataformas van a un momento en que se van a estar unificando. Y otro caso importante, por ejemplo, que se está utilizando mucho por el concepto también que aparecen dentro de los centros de datos, que es el Big Data, ¿no? Big Data. Ahí está el Hadoop, ese tiene que ser símbolo de elefantito amarillo, ¿no? En qué empresas se están utilizando? Por ejemplo, en Amazon Web Services, el AWS, IBM, Intel, Teradata, y al igual, por ejemplo, de parte de Microsoft, en su sección del Microsoft Azure, ¿no? Lo que es la nube, pues también piensa
integra ese tipo de flows, lo que es el HotDog. Okay, entonces es prácticamente pues hacia cómo se está utilizando los flows dentro de los centros de datos, y como vemos generalmente están en empresas grandes, ¿no? Y como caso práctico particular, pues yo tengo la oportunidad de poder trabajar aquí en un centro de datos de la Universidad Autónoma de Baja California, en el cual estoy laborando. En específico, el centro de datos que opera aquí la coordinación, generalmente, ¿qué podemos encontrar como plataformas de flows? Podemos encontrar todos los servidores, yo creo que estamos en un 95, si no 98%, son plataformas GNU Linux como CentOS, Ubuntu, Debian, como plataformas de virtualización. En la parte de flows, pues es VirtualBox. Sobre plataformas, un proyecto nuevo que prácticamente al día de ayer se abrió para usuarios en general y alumnos, es de los sistemas de ILS, los de librería, en este caso la plataforma de Koa. Utilizamos bases de datos de MySQL, en este caso es un porcentaje bajo. Como servicios de aplicación manejamos los Apache, el Apache Tomcat, y como servicios de monitoreo precisamente para el manejo de los centros de datos, lo que es LibreNMS, Zabbix, Nagio, OpenAdmin Tool. Entonces, con esto a mí me queda pues recalcar y revisar realmente que la tendencia pues, precisamente va a utilización, y como un proyecto así digamos fuera de línea podemos visualizar el cambio. Por ejemplo, queremos cambiar tenemos una plataforma de virtualización que es el VMware Sphere, probablemente en unos años volteamos a ver un OpenStack. Pues bueno, pues esta es mi presentación. No sé si tengamos algunas otras dudas, preguntas. Pues gracias por su atención.